Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes y también a todos los que están a través de la línea telefónica. Que Dios en esta mañana les bendiga también y derrame sus bendiciones sobre todos nosotros y nos permita comprender lo que Dios está realizando en este tiempo final. En una ocasión, el Señor Jesucristo se gozó, se alegró en espíritu y exclamó en San Lucas capítulo 10, verso 21 en adelante. Vamos a comenzar un poquito antes. Verso 17 en adelante vamos a leer. Dice, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Eso fue cuando Jesús mandó a 70 personas a predicar el evangelio, a sanar a los enfermos, a echar fuera demonios. Y ellos salieron y cuando regresaron contentos, diciendo, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. O sea, les mandamos a que salgan y salen. y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La bienaventuranza de ver y oír lo que los profetas, los justos y los reyes desearon ver y oír. La venida del Mesías. La bienaventuranza de ver la venida del Señor. Cuando el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos, siempre estuvo hablándole a ellos del Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre va como está escrito de él, y el Hijo del Hombre esto, y el Hijo del Hombre lo otro. Y en una ocasión le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron los discípulos del Señor a decirle al Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros
piensan que tú eres Jeremías. Otros piensan que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, o alguno de los profetas. Y Jesús le pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora vean ustedes, Pedro fue bienaventurado porque él vio, él entendió por revelación del cielo quién era Jesús. Él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí Pedro estaba viendo lo que desearon ver los profetas y los justos y sabios y los reyes, porque todos desearon ver la venida del Mesías. Todos desearon ver al Hijo del Dios viviente manifestado en carne humana en este planeta Tierra. Los profetas hablaron de su venida, pero ellos solamente lo vieron en sus sueños, en sus visiones, y hablaron de él en sus profecías. Pero ellos desearon vivir también el momento del cumplimiento de esas profecías, el momento del cumplimiento de su venida, para estrechar su mano, para caminar con él, para servirle a él y estar así al lado del Señor Jesucristo en la labor correspondiente para aquel tiempo. Pero vean ustedes quienes tuvieron el privilegio de ver lo que todos desearon ver. Aquellas personas sencillas, Pedro y aquellos discípulos, personas humildes, y lo que desearon escuchar los profetas, los justos y los reyes, oír al Mesías predicando el mensaje del año de la buena voluntad de Jehová. Le tocó a aquellas personas sencillas escucharlo. Todos deseaban escuchar ese mensaje. ¿Por qué? Porque era el mensaje que predicaría el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, fue una bienaventuranza para ellos ver lo que estaban viendo. La venida del Mesías. Estaban viendo al Hijo del Hombre revelado en medio de ellos. Y estaban escuchándolo. Y escuchaban cuando Él les decía que toda escritura tenía que ser cumplida. Les decía: lo que está escrito de mí, cumplimiento tiene. Todas estas cosas estaban siendo escuchadas por los discípulos del Señor, por lo cual ellos eran bienaventurados, porque estaban escuchando estas cosas directamente de parte del Señor Jesucristo, y eso significaba que habían llegado a la edad mesiánica, a la edad de la piedra angular correspondiente para aquel tiempo. Eso significaba que ellos tenían en medio de ellos al Rey de Israel, a la persona más importante del planeta Tierra y también de los cielos, a Dios en un cuerpo humano, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La raza humana estaba recibiendo la visita más importante que el ser humano podía recibir: la visita del Dios Todopoderoso en forma de hombre. Esa es
la visita más grande que la raza humana puede recibir. Ahora, no todas las personas la vieron, no todas las personas la entendieron, porque viendo con sus ojos no entendían. Y no importa lo grande que Dios haga en este planeta Tierra, si la persona no lo entiende, no lo ve, para la persona no le es efectivo lo que Dios trae para ese tiempo. Las bendiciones que Dios trae en esa manifestación son efectivas para aquellas personas que lo ven, que lo entienden, que lo reciben con todo su corazón. Porque por fe, revelación, lo ven, lo entienden, lo reciben, lo creen, y ahí mismo se agarran de esas promesas y se traen con ellos todas las bendiciones que Dios tiene prometidas para su venida. Y son entonces de esa persona esas bendiciones. Porque las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, se reciben, se obtienen por fe, y fe es de revelación. Por eso dice San Pablo que seamos imitadores de aquellos que por la fe conquistaron, heredaron las promesas. Y nosotros por la fe, que es de revelación, heredaremos todas las promesas que Dios ha hecho para nosotros, para este tiempo final, y para el glorioso reino milenial, y para toda la eternidad. Por eso estamos aquí en el fin del tiempo viviendo, para ver y oír lo que desearon ver y escuchar los profetas y justos y reyes del pasado, reyes como David y Salomón, reyes que tenían a Dios en su corazón, que creían su palabra y que servían a Dios en sus corazones y en la posición de reyes. Nosotros hemos sido enviados por Dios para vivir en este planeta Tierra en el fin del siglo. ¿Quién de ustedes escogió vivir en el fin del siglo, en el fin del tiempo? Ninguno. Fue Dios el que nos predestinó, el que nos ordenó desde antes de la fundación del mundo para vivir en el fin del siglo. Y así, vivir en el tiempo en donde se estarían cumpliendo las promesas del fin del siglo. Ahora, no solamente para vivir en el fin del siglo nos escogió Dios, sino para ver en el fin del siglo lo que Él prometió cumplir. Ver en el fin del siglo lo que desearon ver en otros tiempos los profetas y los justos y reyes. Ver en el fin del siglo el cumplimiento de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y escuchar lo que desearon escuchar los profetas y justos del pasado. Escuchar la segunda parte de Isaías, capítulo 61. En su primera venida, él tomó el libro del profeta Isaías y leyó lo que está escrito ahí. Vean ustedes aquí en San Lucas, capítulo 4, él leyó verso 16 en adelante, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vean ustedes, terminó leyendo a predicar el año agradable del Señor. Leyó toda esa porción hasta ahí. Y luego les dijo que esa escritura estaba cumplida delante de ellos. Él era el cumplimiento de esa promesa mesiánica para aquel tiempo. Ahora, encontramos que él leyó el capítulo 61 de Isaías, fue lo que él estaba leyendo. Y en el verso 2, aunque en aquel tiempo no estaba así como está actualmente la Biblia, en versos o versículos y capítulos, sino estaba en otra forma. Pero él se paró a donde dice a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y no continuó leyendo, porque vean ustedes lo que sigue en esa lectura. Y el año de venganza, y el día de venganza del Dios nuestro. Él no podía leer esa escritura, esa parte, porque eso corresponde para la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para tomar el trono de David y sentarse en el trono de David y reinar sobre las 12 tribus de Israel. Por esa causa, él dejó de ahí en adelante sin leer, porque corresponde para el fin del tiempo en el cual nosotros vivimos, en donde él cumplirá esa parte de la Escritura. Y si fueron bienaventurados sus discípulos en el cumplimiento de esa primera parte correspondiente a la primera venida del Señor, somos también nosotros bienaventurados en la segunda parte correspondiente a la segunda venida de Cristo. Cuando, así como los discípulos vieron y escucharon al Mesías, a Cristo, en su primera venida, y fueron bienaventurados los escogidos en el fin del tiempo, al ver la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, tendrán la bienaventuranza de estar viendo y escuchando lo que desearon ver y escuchar los profetas y los justos y reyes del pasado. Ahora, ver significa entender y oír, ver y oír, ver y oír lo que está prometido para nosotros en este tiempo final. Vean ustedes, ellos vieron allá lo prometido para aquel tiempo, vieron la venida del Señor como Cordero de Dios, y en este tiempo final nosotros veremos la venida del Señor, su segunda venida, como león de la tribu de Judá. Él cambia de cordero a león, porque cambia de dispensación, para en su mensaje proclamar el día de venganza del Dios nuestro, en donde los reinos gentiles, o el reino de los gentiles, que estará siendo dirigido en el fin del tiempo por
el anticristo será destruido, será quitado. El día de venganza del Dios nuestro anuncia la destrucción del reino de los gentiles. Anuncia el fin del reino de los gentiles, el fin del reino del anticristo, el cual se sentará en el trono de ese reino. Ahora llegará un momento en que en el trono del reino de los gentiles se verá al anticristo reinando, pero será 3 años y medio, el lapso de tiempo de la gran tribulación. Pero luego el reino pasará a las manos de Cristo y los reinos de este mundo serán de nuestro Dios y de Cristo. Y tendremos entonces el glorioso reino milenial, en donde cada uno de nosotros tendremos la posición más elevada en ese reino. Vean ustedes, en el reino de los gentiles, la mayoría de los hijos de Dios son personas sencillas, son personas humildes, son personas de un nivel medio, no son del nivel alto. Solamente 1, 2 o 3 puede aparecer de ese nivel alto, pero la mayoría son de la clase media y de la clase pobre, porque así a Dios le agradó. Vean ustedes, el Señor Jesucristo también dijo en una ocasión, cuando Juan mandó a preguntar a Jesús: ¿eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Vean ustedes, esta pregunta fue una pregunta muy rara, no porque una persona desee saber si esa es la persona que iba a venir o que hay que esperar a otra persona, sino porque venía de Juan el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo, el cual presentó a Jesús como el Cristo, el Mesías, y después mandarle a preguntar si es él o van a esperar a otro. Eso significaba que Juan no estaba seguro al final de su ministerio. Al final de su ministerio, la visión profética se fue apagando, como se le va apagando a una persona la visión de sus ojos. Antes podía ver alguna cosa y la veía clara, y después que pasan muchos años y se le agota su visión, la mira, ¿será o no será esto? Pero antes, cuando la miraba, decía, esto es tal cosa. Pero luego, cuando ya se le agota la visión, ¿será o no será? Ven acá, fulano, dime si esto es esto que yo me imagino que estoy viendo, porque no lo veo muy claro. Eso le pasó a Juan el Bautista. Ya él estaba preso, ya su tiempo había terminado, y cuando termina el tiempo de un profeta, lo mejor es que Dios lo llame, porque de ahí en adelante tiene problemas para ver. Es como la persona en lo natural, cuando se le agota la vista y se queda casi ciego, ya tiene muchos problemas en la vida para caminar y ver las cosas como tienen que ser vistas. Y está siempre necesitando una ayuda. Gracias a Dios que en este tiempo tenemos los lentes para ver. Es una ayuda que tenemos. Ahora, Juan el Bautista, ya con su visión agotada, necesitaba unos buenos lentes. Por eso mandó a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que esperamos
¿Eres tú el que habrías de venir o esperaremos a otro? Jesús, con la visión profética clara, viendo las cosas como son, fueron los lentes que le fueron colocados a Juan el Bautista para ver que Jesús era el verdadero Mesías, el cual él había presentado como el Cristo, el Mesías. Y comenzó a hacer un sinnúmero de milagros. Y luego le mandó a decir a Juan, con los discípulos de Juan, vayan ustedes y le dicen, los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados, los demonios son echados fuera y a los pobres es predicado el Evangelio. Esto es lo que ustedes han visto. Esto es lo que yo le mando a decir a Juan. Y cuando le colocaron esa visión de lo que estaba aconteciendo, Juan no podía decir otra cosa sino, este es el Mesías. Yo no me equivoqué cuando dije que este era el Cristo. ¿Por qué? Porque Juan entonces vio que lo que Jesús estaba haciendo era exactamente lo que decía la Escritura, que el Mesías tenía que hacer. Esto fue lo que leímos. Decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, para predicarle el año agradable del Señor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poder en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y todo eso él lo estaba cumpliendo, lo estaba haciendo. Por lo tanto, lo que Jesús le mandó a decir a Juan fue lo que se estaba cumpliendo, y Juan, siendo profeta, tenía que ver que era el Mesías, porque estaba haciendo lo que la Escritura decía que el Mesías tenía que hacer. Porque Jesús lo que hizo siempre fue hacer la voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre es cuál? Cumplir lo que está prometido para ese tiempo. Lo que está prometido que el Mesías haría. Por eso Jesús decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. En los negocios que Él tiene para el tiempo correspondiente. ¿Y qué hacía en los negocios del Padre? Cumpliendo las promesas correspondientes para ese tiempo. Eso es lo que hace un profeta cuando viene a la escena. Cumple las promesas para ese tiempo. Cuando viene el Mesías, el Cristo, cumple las promesas mesiánicas para ese tiempo. Ahora, ¿qué era la primera venida de Cristo? La primera venida de Cristo era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y también dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Ahora, la primera venida del Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, la columna de fuego, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en carne humana, en medio de su pueblo, en un cuerpo que el mismo Dios creó en el vientre de María. Creó allí una célula, y esa célula se multiplicó y se multiplicó hasta que formó ese cuerpo que conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, hecho hombre, visitando la raza humana. Eso estaba en el programa divino. Dios, vean ustedes, tenía en su programa
hacerse en forma de hombre, hacerse hombre y habitar entre los hombres, entre los seres humanos. Por eso Dios a sus atributos, sus hijos, los hizo en esta forma humana, no con un cuerpo mortal, sino inmortal. Pero por la caída vino a ser mortal. Y por eso estamos en cuerpos, en la permisiva voluntad de Dios, mortales, pero con la promesa de que recibiremos uno inmortal para vivir por toda la eternidad. Ahora, el Señor Jesucristo, ven ustedes, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y así realizó la redención en la cruz del Calvario para tomar a sus hijos y llevarlos de regreso a la vida eterna, para que nosotros recibamos la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por lo tanto, Dios llevará a sus hijos a la perfección para ser iguales al Señor Jesucristo, eternos con un cuerpo eterno y heredando la herencia divina. Y así viviremos luego por toda la eternidad. Ahora, lo más grande, vean ustedes, es cuando Dios visita a su pueblo. Él tiene un propósito en esa visita. Y Él viene con los atributos que corresponden para ser manifestados en esa visita. Y Él viene con las bendiciones que corresponden para esa visita. Él no viene con las manos vacías, como decimos nosotros. Él viene con un sinnúmero de bendiciones para todos sus hijos. Porque Dios no pierde tiempo. Dios tiene un programa que está llevando a cabo en el cual hay un sinnúmero de bendiciones para los hijos de Dios, que en cada ocasión en que Él visita a los hijos, a sus hijos, le trae de esas bendiciones. Ahora, para el fin del tiempo, Él tiene una bendición muy grande. Él dijo que para el fin del tiempo el Hijo del Hombre enviaría sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a sus escogidos. Esa es una de las grandes bendiciones que Él tiene para sus hijos. Juntar a sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta. Junta a sus escogidos de todas las religiones, de todas las naciones, de todos los lugares, los junta en su palabra, en un mensaje, el mensaje de la trompeta final. Y les da a conocer los misterios del reino de Dios para ese tiempo. Los misterios que estarán cumpliéndose en ese tiempo. Y así le da a su pueblo las bendiciones que corresponden para ese tiempo. Vean también, tenemos la promesa de la transformación de nuestros cuerpos. Esa promesa viene con el mensaje de la trompeta final. San Pablo dijo: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. Una trompeta es un mensaje, una trompeta es la voz de Cristo, hablándole al pueblo. Él la habló a su pueblo en las edades pasadas. Por lo tanto, en las edades pasadas se escuchó la voz de Cristo como una trompeta en cada edad. Y en el final del tiempo, la voz de Cristo en el fin del tiempo es escuchada por última vez. Es el mensaje final de Jesucristo para todos sus hijos. Esa es la trompeta final, que le antecede a la transformación de nuestros cuerpos. Con esta trompeta final, con ese mensaje final, Él nos revela el gran misterio de su venida como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y nos da la revelación, la fe, para ser transformados y raptados. Y así recibir todas las bendiciones que Él tiene bajo su obra y manifestación de león de la tribu de Judá, de rey de reyes y señor de señores. En el fin del tiempo, los hijos de Dios, los escogidos que van a recibir estas bendiciones, estarán entendiendo estas cosas a medida que son dadas a conocer, que son reveladas al pueblo por el Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. Por esa causa, Jesús dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y en Apocalipsis 22, verso 6 dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vean ustedes la forma en que el Señor Jesucristo les revela, le da a conocer a sus hijos las cosas que deben acontecer en este tiempo final, las cosas que deben acontecer después que las edades de la iglesia gentil han terminado. Son cosas que deben acontecer en una nueva dispensación, porque las cosas de la dispensación de la gracia ya acontecieron y faltan las cosas de la dispensación del reino, en donde Él se presenta, se revela como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el hijo de David, para sentarse en el trono de David. La primera venida de Cristo fue como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo con su sacrificio en la cruz del Calvario. La primera venida del Señor fue la venida de la columna de fuego velada en carne humana para cumplir las promesas mesiánicas de su primera venida como león, como Cordero de Dios. Su segunda venida para el fin del tiempo como león de la tribu de Judá. La venida de Cristo, la venida del Señor, la venida de la columna de fuego, del pilar de fuego, que le apareció a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esa columna de fuego que le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que aquella luz era el yo soy del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le dijo, Señor, que quiere decir Elohim, Señor, ¿quién eres? Y esa luz le dice,
yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la venida de esa luz, la venida de esa columna de fuego, de ese pilar de fuego, en el fin del tiempo, en una nueva dispensación, manifestado, cumplirá la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá. Él estará en este tiempo final, revelándose, manifestándose. Por esa causa en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel. Por medio de su ángel, Él envía su revelación. Encontramos que Juan, el discípulo amado, quiso adorar a los pies del ángel en 2 ocasiones. ¿Qué vio Juan, el apóstol, en el ángel del Señor Jesucristo para adorar a sus pies? Siendo que este ángel del Señor Jesucristo es el último profeta mensajero que Dios envía a la tierra para llamar y juntar a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Juan vio a Jesucristo, a la columna de fuego, revelándose a través de su ángel, a través de su último profeta mensajero. Él vio a la columna de fuego, a Jesucristo, la columna de fuego, manifestándose en su ángel mensajero. Y vio a la columna de fuego, Jesucristo, cumpliendo sus promesas correspondientes para el fin del tiempo. Y por esa causa, Juan, al ver esta revelación tan grande de Jesucristo en el fin del tiempo, en el ángel del Señor Jesucristo, quiso adorar a los pies del ángel. Y el ángel le dijo, mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos, adora a Dios. Así es que Juan vio algo tan y tan grande, lo cual nosotros estaríamos viendo, estaríamos experimentando y estaríamos disfrutando conforme a las promesas divinas correspondientes para este tiempo final, lo cual nos haría bienaventurados en el fin del tiempo al ver y oír lo que desearon ver y escuchar los profetas y los santos y los apóstoles y los 7 ángeles mensajeros y los reyes que vieron estas cosas en sus sueños y visiones. A nosotros nos ha tocado ver el cumplimiento de lo que ellos vieron, pero en sueños y visiones, y escucharon de parte de Dios. Nosotros recibimos esa bienaventuranza de ver y escuchar el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para este tiempo final. Y eso nos da a nosotros la fe para ser transformados y raptados. Nos da la fe para nosotros heredar todas las promesas que Dios ha hecho para sus hijos. Nos da la fe para heredar la vida eterna, de la cual cayó Adán y Eva en el principio, pero que en este tiempo final será restaurada la vida eterna a los hijos de Dios, que estarán viendo y escuchando el gran secreto
de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. El ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, pero en el ángel estará el Señor Jesucristo revelándose como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y estará realizando esa obra que corresponde de reclamo, la cual realiza Jesucristo como león de la tribu de Judá. Y nosotros, al ver estas cosas, seremos bienaventurados y recibiremos muy pronto la transformación de nuestros cuerpos. Esas bendiciones son para nosotros. Por lo tanto, firmes en la palabra de Dios prometida para este tiempo final, heredaremos todas las promesas de Dios, porque tenemos la bienaventuranza de ver y escuchar lo que fue prometido para este tiempo final. La bienaventuranza de ver y escuchar lo que fue prometido para el fin del siglo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo con nosotros nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta mañana o ya en este día, y así continuar nuestro recorrido aquí en Colombia, en el Valle, y continuar dándole a conocer a todos los hijos de Dios el gran misterio del reino de Dios que se está cumpliendo en este tiempo final para traer la bienaventuranza de ver y escuchar lo que ha sido prometido para este tiempo. Así es que Dios nos continúe bendiciendo, Dios nos guarde y adelante, adelante, viendo y escuchando lo que ha sido prometido para nosotros en este tiempo final. Yo continuaré dando testimonio de estas cosas. Para esto me ha enviado el Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención.